Desde ahora y hasta las 20. Es momento de Animate. Un espacio para escuchar, charlar, crecer y sobre todo, para dejar atrás lo que nos detiene. Con la conducción de Aldo Gamba. Nos metemos de lleno, estamos hablando con Martín Lombardero, médico cardiólogo, jefe de imagen cardíaca del Sanatorio de la Trinidad. Uno de los médicos, como te dije al inicio, que nos anticipó muchas de las cosas que en el 2020 nos estuvieron ocurriendo. Martín, Aldo Gamba te saluda, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Aldo, ¿cómo estás? Un placer hablar contigo. Muy bien, el placer es mío, Martín, y gracias como siempre por tu gentileza. Quiero que nos metamos de lleno en esto que a mí me sorprendió, porque el año pasado, hoy revisaba la entrevista que tuvimos al aire nosotros, y yo no sé la capacidad o la experiencia o de dónde, pero fuiste el precursor, por lo menos de los médicos que yo conozco y de los que he visto en muchos medios de comunicación, de poder anticipar, y me acuerdo tal cual cuando vos decías, no es tan importante el contagio del virus a través de estar en contacto con elementos, con materiales, con el roce, con la fricción de algo, sino con los contagios por aerosol. Y empezábamos a hablar de los medidores de oxígeno. Contame, ¿qué pasó el año pasado con esto? Vos estuviste fuertemente trabajando, estuviste también promocionando en diferentes lugares. ¿Cómo avanzó ese tema donde hoy ya la Organización Mundial de la Salud lo reconoce? Hoy todos hablan que la principal vía de contagio es la que vos decías. Mira, si la OMS un poco tarde, ¿no? La OMS llega un poco tarde. Mira, yo soy cardiólogo. El año pasado tuvimos una época que obviamente los cardiólogos trabajamos muy poco y eso, como vos sabés, va a traer inclusive exceso de mortalidad seguramente, y eso se va a ver en el futuro porque no se atendieron pacientes cardíacos y los pacientes cardíacos estaban. Ahí déjame meter un paréntesis, Martín, que me acuerdo y está bueno que me confirmes este número. Para ver aquí hice los deberes. Bien, Aldo. 10.000, ustedes estimaban la posibilidad de en 24 meses 10.000 muertos por falta de controles. Claro, exactamente, que eso no se ve ahora, no es fácil de ver, y como pasó en el 2001, se vio recién en el 2005, se pudo hacer un análisis científico confiable para verlo. Pero básicamente pensé que como cardiólogo uno seguía en el sentido común, fundamentalmente porque no tenemos los conocimientos que tienen la gente de infectología o de virología o lo que sea. Y el sentido común del cardiólogo es interesante porque, por ejemplo, nos pasa con un amigo mío que es Oscar Cingolani, que es el referente hoy en Latinoamérica hablando de esto, que es que nosotros no nos fijamos que dice la OMS, ni que dice el CDC, ni que dice este, nosotros hablamos de sentido común porque no nos rige nada. En ese momento uno se pone a pensar qué pasaría si y empezar a estudiar y te das cuenta de cosas que quizás los demás esperan que la OMS lo determine, que la OMS es como si fuera una especie de Biblia en el cual si no lo dice la OMS nosotros no lo hacemos. Y eso me pasó con los barbijos, ¿no? El 20 de marzo presentamos el ¿cómo se llama? El proyecto de ley para que sea obligatorio el uso de barbijos en toda la Argentina, 20 de marzo, y fue rechazado. Y no tuve apoyo de nadie de los que están hablando ahora por televisión todo el día. Y lo sabía por teléfono, uno por uno. Pero entonces, contanos, pero está bueno que la gente, que no solamente te conozca a vos, sino que conozca el compromiso que tienen justamente muchos de los que hoy salen en diferentes medios a hablar, pero al momento de hacer hay otros intereses. Contame, primero te quiero hacer un comentario que me quedé pensando, vos hablabas recién de la Organización Mundial de la Salud. ¿Te gusta el fútbol? Sí. Perfecto. ¿Viste la Conmebol? Y la FIFA, lo mismo. Exactamente, digamos, la OMS es la Conmebol. Hizo todo mal, hizo todo al revés. Ocultó información, informó mal, fuera de tiempo, frente a un evento mundial como es la pandemia. No estamos hablando de algo chiquito, una pavada. Con lo cual me parece que ha perdido mucho crédito y mucha credibilidad la Organización Mundial de la Salud. Pero contarle a la gente este proyecto de ley que vos elevaste por el uso obligatorio de barbijo. Sí, pues, a ver, en principio mirando con sentido común, ¿no? A los países que les iba bien, como Corea del Sur, Tailandia, que justamente no estaban en la OMS, les iba bien con usando obligatoriamente el barbijo, bajaban mucho de la tasa de contagios, y los que no usaban se estaban incendiando, como Italia, Estados Unidos, que también Estados Unidos tardó mucho
Y Estados Unidos tiene un organismo de control, que es el CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades, con sus siglas en inglés, que también tardó mucho, tardó meses en decir, los barbijos tienen que ser obligatorios y debemos usar barbijos para bajar la tasa de contagio. Y después, una vez que sabemos que los barbijos son útiles, ¿dónde usarlos? Porque una de las cosas más importantes es decir, bueno, si yo uso un barbijo espectacularmente bueno, ¿sí? Todo el día termino con dolor de cabeza, me pasa a mí. Yo uso un N95 cuando trabajo frente a pacientes con COVID, que veo la parte cardíaca nada más, por supuesto, y a las 2 horas me duele la cabeza, necesito ir a retirar afuera, porque claro, es tan hermético y filtra nada, que es el N95, es el mejor de todos, que termino intoxicado con CO2. Entonces, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Si yo mando a la población a usar un excelente barbijo todo el día, lo van a empezar a usar mal. El otro día hice una especie de estudio observacional en el lugar que estaba, y empecé a mirar en 50 personas cuántos tenían el barbijo mal puesto. 60%. Y te digo que es un buen dato. Te digo. 60% lo tenían bajo, que cuando hablan se les cae, lo tienen que subir y tocar a cada rato. Entonces, ¿qué pasa? A ver, si uno está en la calle y no hay gente, yo puedo no usar barbijo. Yo ahora sigo usando cualquier cosa porque ya es como que estoy acostumbrado. Pero cuando estoy en una calle que hay mucha gente y paso cerca y la gente rompe distancia, tengo que usar algo. Ahora, la pregunta es, ¿uso uno que me asfixia? O, bueno, ahí está la clave. La clave es dónde está Aldo en esta nueva época ahora, esta segunda parte de la pandemia, este capítulo 2, es saber dónde están los lugares de riesgo real. ¿Dónde está el problema? Estás metiendo justo en el lugar indicado, porque durante toda la semana estuvimos trabajando en la producción del programa de hoy, la semana pasada, y la gente nos decía esto que vos comentabas. Por eso yo te decía que un 60% me pareció un buen número, porque la verdad que una muestra de 10 personas yo puedo ver, te diría que casi 8, 7. Se lo usan mal. Lo están utilizando mal. Y hay una cuestión donde vos decías lo perfecto es enemigo, ¿no? de lo bueno. ¿Y cuál es el punto de equilibrio? Porque claramente la gente está cansada, digamos, ya todo se desvirtuó, está demostrado, ya todo se desvirtuó. Ya la economía tampoco resiste, digamos, una ASPO como la que tuvimos el año pasado. Si bien empiezan las restricciones, por lo menos en mi opinión, claramente no vamos a volver a lo que fue fase 1 el año pasado. Pero ¿cuál es, Martín, el punto de equilibrio donde, como vos comentás recién, sabes que, bueno, acá puedes no usarlo, el barbijo. Acá sí, utiliza este barbijo. Exactamente, Aldo. El problema de la humanidad, no de Argentina, de la humanidad, es que no supo dónde está el problema. Hoy sabemos dónde está el problema. El problema está en lugares no ventilados, y este es un virus de transmisión aérea, se transmite por aire. Y esto, Aldo, es muy fácil de ver sin ser infectólogo, sin ser virólogo, sin ser nada. Vos, Aldo, te pones a ver, ¿qué pasa en los inviernos en el mundo, sobre todo en los inviernos con los virus de transmisión aérea como la gripe? Aumenta. Espera, ¿me dejás un segundo para que la gente escuche lo que vos decías el año pasado? Sí. Dale. Y lo hice con mi hijo, porque el humo de tabaco exhalado era lo más parecido a los aerosoles. Esto lo hicimos en mayo y demostramos lo mismo que demostró la supercomputadora, que se filtra por arriba, se filtra por el costado. Entonces, si el humo de tabaco exhalado es aerosol, cerramos tu cuarto, yo no fumo, pero poner a alguien fumar en un cuarto con las ventanas cerradas y las puertas cerradas, poner una luz, lo ves muy bien en los restaurantes o en los bares a la noche, cuando los chicos fuman y están todos, o un lugar que fuma mucho, vas a ver cómo pasás un halo de luz y ves el humo de cigarrillo que está en el aire. Bueno, eso es aerosol. José Luis Jiménez, es un químico de los más renombrados en el mundo, que trabaja en Colorado, en Denver, es un químico que se dedica a atmósfera, nombraba que el humo de tabaco exhalado es lo más sencillo para que la gente entienda que es un aerosol. Porque encima es un aerosol y tiene partículas de 2.5 micras. Entonces, si yo tengo un barbijo, bueno, Martín, eso no. Lo más probable es que me contagie menos y que contagie menos. Eso exactamente, digo, para que la gente lo escuchaba y entienda, como vos el año pasado ya anticipabas, que la principal vía de contagio era esta, ¿no? La transmisión, aerosol, no es superficie, es aerosol. Pero vos fíjate una cosa, Aldo, para que te des cuenta. ¿En qué momento? Vos fíjate un jardín de infantes en invierno.
todos tienen mocos, todos los chicos tienen mocos. Tal cual. Y la maestra jardinera no se contagia nunca porque tiene una inmunidad increíble, porque claro, ya tengo 80. En el momento en que cerrás las ventanas por frío, comienza a aumentar el contagio. Entonces, el gobierno le echa la culpa a que la gente no se cuida mucho, por eso está esta ola. Yo lamento decirles que no es tan así, y no hay que echar la culpa a la gente que estuvo encerrada 6 meses. Porque en el fondo podemos hablar también de que no hubo un plan de vacunación, que tampoco pudieron por ahí, ¿no? Porque ya deberíamos estar vacunando igual que Uruguay y al igual que Chile, y no es así. Tenemos menos del 10% de la gente vacunada. Bueno, pero lo más importante es esto. ¿Por qué ahora empieza la ola de contagio? ¿Qué dijimos Aldo el año pasado en noviembre? Agarrémonos el primer día después de Semana Santa. ¿Por qué? Porque empieza el invierno, los primeros fríos, perdón. Porque empiezan los primeros fríos, comenzás a encerrarte, cerrar las ventanas, los bares comienzan y ya no estoy afuera, me voy adentro, con los primeros fríos. Al virus le gusta el frío, por eso bueno, puede ser que hay una teoría y que la luz UV del sol es poco menor, está bien, es cierto, pero fundamentalmente es porque te encerrás. Y cuando te encerrás, tenés la mayor cantidad de contagios, porque son virus que se transmiten por aire. Y la única forma que tenés de poder bajar esto es, además de los medios físicos, que es un barbijo, abriendo tus ventanas. Y no es lo mismo abrir una ventana que 2 y que haya corriente. O sea que cuando hay corriente en tu lugar, en tu oficina, en tu radio, en tu colegio, en tu aula, en tu restaurante, abrís 2 ventanas y hay corriente, cambia. Y no es lo mismo que no haya viento que haya viento. O sea, que haya viento que ingresa que haya viento que no ingresa. Todo hace a la dispersión de aerosoles. Entonces, ya está. Por suerte, a diferencia del año pasado, ya hay bastante conciencia de esto. El mundo lo sabe ya, y que hay que ventilar y no cansarse de ventilar. Ahora, después hablamos de... Sí. Pareciera, yo siguiéndote, digamos, con la simpleza que lo explicás y que lo contás, y aplicando esa simpleza también, ¿no? Como para frenar un poco el temor. Porque, en principio, después de un año de experiencia que tiene el mundo, que tiene la Argentina, con los recursos que tiene cada país, hoy, ¿cómo se encuentra el sistema sanitario, el sistema de salud en Argentina? Conociendo esto que es importante, hay que estar en ambientes ventilados, hay que utilizar barbijos, tapabocas, hay que utilizarlos bien, hay que utilizarlos a conciencia y hay que tener distancia. No es tan complicado tampoco, no es tan difícil tampoco. Uno puede salir, en invierno vas a poder salir si Dios quiere, pero tenemos que ser conscientes, como vos decías, que la única barrera efectiva, más allá de la vacuna, y que podamos hablar de la vacuna, es que tengamos este protocolo, ¿no? Que tiene que ver con, a ver, vas a tomar un café afuera, por decirte algo. Ponete un barbijo, bien, utilizalo bien, no estés cerca de alguien. Ponete gorro y ponete bufanda, anda afuera. Tal cual. El virus no está flotando afuera, no está flotando, o sea que vos afuera podés usar un barbijo y hasta podés no usar barbijo en una plaza que no hay nadie, podés correr, no hay ningún problema, porque eso ya se sabe. Ahora, te podés ir a contagiar vos sin barbijo, con otro sin barbijo, que rompen distancia. Una persona me pregunta la calle Santa Fe y se acerca a mí, está bien, ojo Aldo, porque también tiene que ver con el tiempo de exposición, quizás es poco tiempo de exposición. Pero lo ideal sería que cuando corta distancias vos tengas un medio físico, aunque estés afuera. Y si estás adentro, ni te cuento. ¿Cómo está el sistema de salud, Martín, para esta segunda ola de contagios o posible, digamos, brote? Sí, lo que hizo el gobierno el año pasado que fue ganar tiempo y lo ganó realmente. Y no tuvimos, si bien tuvimos picos donde teníamos 100% de camas ocupadas en todos los sanatorios, en todos los hospitales, no fue lo que pasó en Italia, lo que pasó en Inglaterra, lo que pasó en Estados Unidos y demás, Nueva York, ¿no? Y de Madrid. No pasó eso, y porque se ganó tiempo. O sea, la cuarentena larga, que podemos discutirla muchísimo, porque fue la cuarentena más larga del mundo y quizás hubiera sido más corta que es lo que todos queríamos. La realidad es que no hubo saturación de camas, ni mucho menos. Y la realidad es que la medicina argentina es muy buena, muy buena. Lo que pasa es que está saturada. Lo bueno de este año, comparado con el otro, que el personal de salud ya debería estar vacunado, con lo cual va a tener una protección extra. No es lo mismo, me pasa a mí ahora, ir frente a un paciente con COVID sabiendo que yo estoy vacunado porque estoy vacunado, que ir sin estar vacunado. Es distinto, vas más tranquilo, ese estrés que tenías, vas vestido igual, con escafandra, con barbijo, con todo.
pero ese estrés que tenías es menor, ¿me entendés? O sea, vamos a tener seguramente a toda la población de salud, a todo el sistema de salud vacunado. Muy bueno. Ya tenemos uno de los principales focos semilleros de contagio, que es un hospital o un sanatorio, lo tenemos vacunado. Porque no te quepan dudas que es uno de los principales semilleros del año pasado. Segundo, deberíamos tener la población mayores de 70 entera vacunada. Lamentablemente no llegamos. Si nosotros tenemos los mayores de 70 años todos vacunados, a igual cantidad de casos tenés 50% menos de mortalidad y muchísimo menos ocupación de terapia intensiva. Porque los que más se morían son los mayores de 70. Eso es claro y por eso también la conmoción que llegó a la sociedad cuando se conoció el vacunatorio PIP, ni hablar. Cuando vos tenés lo escuchaba el otro día a Oscar Ruggeri, que creo que representó en sus dichos a todos nosotros, ¿no? Diciendo, tengo a mi vieja en Corral de Bustos con 80 y pico de años que no la veo hace un año y que no sale, y vos que sos un pibe de 30 y pico te vacunás y haces la B de la victoria y te sacás una foto. La verdad que es muy tristísimo, pero bueno, a veces no podemos pretender otra cosa de la clase dirigente que tenemos. Hay un oyente que nos está preguntando, Ceci, si los niños son bajo transmisores del virus. Viste que mucho hoy con el tema del colegio, la presenciabilidad y demás, hoy los padres están preocupados. Las burbujas son burbujas, pero no son tan burbujas tampoco. ¿Los niños son bajo transmisores o son vectores corrientes? No, hay que ver. Primero que que yo por lo menos lo que haya visto, no hay tanto estudio de chiquitos, porque a los chiquitos no se los hisopa tanto, no estamos tan atrás de eso, ¿sí? Eso por un lado. Se sabe que los chiquitos pueden ser vectores, sí, que pueden ser una enfermedad, y que la inmensísima mayoría la hacen en forma leve. Eso sí, eso es cierto. Hasta ahora, en el mundo, no hubo lugares donde haya que cerrar el colegio hubo casos así esporádicos, pero en el global, en la comparación global, el colegio no ha sido hasta ahora un lugar como un sanatorio, un lugar donde haya un semillero que decís, bueno, ahí hay mucho contagio. Hasta ahora no, lugar del mundo. Pero es muy importante esto, Aldo, y esto se sabe ahora, que las escuelas de Estados Unidos que abrieron ventanas y que pusieron purificadores de aire basados en filtros EPA, que venimos hablando hace 10 meses, 8 meses, 9 meses de esto, los que pusieron eso les fue mejor que a los que no pusieron. Entonces, ojo con eso, porque si yo tengo un colegio que me cierra las ventanas y que no me pone nada y tengo 30 chicos ahí, y bueno, ahí es lo mismo que con la gripe. Uno va a haber y va a haber 10. Y el tiempo de exposición es importante. Supongamos que tengas una maestra hablando y tenga COVID asintomática. A las 2 horas de estar hablando con todo encerrado, va a haber 10 chicos contagiados. Pero 2 horas, no 3 minutos. ¿Me entendés? El tiempo de exposición también es importante. Es importante esto que decís porque el año pasado también, como anticipaste lo del contagio por la vía de la aerotransmisión, nos hablabas de los medidores de dióxido de carbono, que eran tan importantes, y el tema de la purificación del aire, de los filtros. Hablamos con un funcionario de salud, el jefe de gabinete del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, y decía que en el protocolo, en los servicios gastronómicos, en los restaurantes, cafeterías y demás, se pide que se cumpla esa ventilación, un ciclo de ventilación, que claramente no hay manera de medirlo, que se cumpla, que no se cumpla. A veces las puertas están abiertas, a veces están cerradas. No existe esta tecnología en principio aplicada o la inversión para que estén estos purificadores. Quiero detenerme ahí un minuto porque es importante y lo venís diciendo como contabas hace 8 meses. Es muy importante el tema de reciclar el oxígeno, reciclar el aire, es muy importante esto que acabas de decir y deberían tomarlo, ¿no? Tanto en el AMBA y en todas las provincias, el tema de las escuelas, que no sean un sumidero de contagios en tanto y en cuanto haya ventilación, que sea invierno, los chicos estén abrigados, pero que las ventanas estén abiertas, que haya purificación del aire. ¿Sabes cuánto tiempo? Yo hice pruebas con el medidor de CO2. Le decimos a la gente que el CO2 es dióxido de carbono, que es lo que uno elimina cuando habla y es un componente normal del planeta. Lo normal es que haya 400 partes por millón en el aire externo y debería haber lo mismo en tu cuarto, en tu living, en tu casa o en tu oficina. 400 partes por millón. Cuando no hay eso es porque está aumentando entonces el CO2 y es directamente proporcional a los aerosoles que están flotando. Ok. ¿Sabes cuánto tiempo tardo
hice pruebas, hice pruebas en auto. El auto también es un contaminante, el auto. Sí, hice pruebas en todos lados. ¿Sabes cuánto tiempo tarda cuando abro las ventanas y hay corriente en volver a un nivel normal de CO2 en mi consultorio, por ejemplo? 5 minutos. 4 minutos y medio. 4 minutos y medio tardé en pasar de 1200 partes por millón, que ya es una dosis de alarma, no grave, pero diciendo, guarda que acá hay bastante CO2 y estamos a un nivel de aerosolización importante. Abro 2 ventanas y sin una corriente, no te digo cerca del río, ni mucho menos, una corriente en el medio de la ciudad de Buenos Aires, a los 4 minutos y medio tenía 400 partes por millón igual que afuera. Y la importancia de ventilar. ¿Cuánto cuesta está bueno ese dato? ¿Qué valor tiene un medidor? Porque la gente nos está escuchando, de pronto dice, bueno, pero para tantas cosas se compran, ¿cuánto cuesta un medidor para una casa? Cuando yo lo pagué hace, no sé, lo he comprado en agosto, 8.000 pesos. 8.000 pesos. Hoy puede ser, sí, hoy con el dólar un poco más o menos, no sé cómo estará, pero no más de 10.000. Un medidor común, es más, es un medidor que no mide más de 3.000 partes por millón, y ahí pone como high, como si fuera dosis altas. Claro, los profesionales miden hasta donde quieras, pero ya con tener 2.999 ya estás en una situación de contaminación por CO2 y de aerosolización importante. Está bueno este dato, ¿sabes por qué? Porque quienes nos están escuchando, yo mismo, poder comprar uno de estos dispositivos y tenerlos en tu casa como para tener... Hoy la sensación es muy importante para la calidad de vida. No sé si vos compartís eso. Vos recién mencionabas, estoy vacunado y cuando tengo que ir a ver un paciente de COVID y demás, me siento más tranquilo, ¿no? Entonces, sí. Hoy quizás tener un medidor que te pueda dar esa sensación de que estás haciendo bien las cosas, de que estás ventilando bien, es importante. Más en allá los colegios, de ser obligatorio. Aldo, en los colegios debería haber. En el momento que obligatorio. A 1.000 de CO2 o 1.200, ponle el número que quieras, que lo ponga el CONICET, porque yo soy médico cardiólogo, no hago ingeniería en ventilación. Que quien sepa de esto me diga 800, 900 o 1.000 o 1.200. Y ahí abrir las ventanas o sacar a los chicos afuera. Tal cual. Entonces no le echen la culpa a que la maestra tiene COVID y contagió a un chico. No, ¿ventilaste bien? ¿Tenés los chicos afuera? O sea, ¿ventilaste? Esa es la clave. Mira, vino... esto, Aldo, hice una prueba en el auto, y esto es clave para que lo escuchen, porque también el tema del auto, el tema de los taxis, el tema de todo lo que sea transporte público. Hice una prueba en el auto con el medidor de CO2. Arranco con lo normal. Bajo las ventanas, 400 partes por millón, afuera y adentro del auto. Cierro las ventanillas, voy con una persona al lado, hablando bajo, radio bajo. A los 8 minutos 9 sube a 900 partes por millón. Bueno, un poco alto, pero está bien, es lógico. Le digo, vamos a hacer una prueba, voy a poner música alta, cierro lo que entra ahí de afuera, el redistribuidor de ahí, lo cierro, y cantemos como que estamos en un lugar bailable, en un bar de noche, como los chicos. Ok, puse música alta, empezamos a hablar fuerte, a cantar, subió a más de 3.000 y ya no sube más porque no da más. O sea, pudo haber subido a 4.000, un auto. Y yo tengo médicos amigos míos que se cuidaron todo el año y se contagiaron yendo a buscar a un hijo a un lugar balneario este año que estaba con algún síntoma, lo trajo del auto y se contagió dentro del auto. Porque llovía, porque no pudo bajar las ventanas. Entonces, consejo, los que vayan en auto con gente que no conocen, bajen las ventanillas. Hace frío, ponete una bufanda. Muy práctico, Martín, muy práctico. Y está bueno que la gente lo registre, ¿no? Por eso es importante hablar con vos, porque siempre tenés esa capacidad de poder explicar de manera clara y sencilla. Insisto, el año pasado anticipaste el contagio por la vía más importante, que era la aerotransmisión. También empezaste a hablar del tema de la recirculación del aire y el dióxido de carbono. Y hoy estás diciendo algo que es clave, por eso repito esto. La gente no tiene que tener miedo, lo que tiene que ser es prudente. ¿Querés estar en un vehículo? A ver, bajá las ventanillas, como decís, hace frío, bueno, aguantátela, bajá las ventanillas. En tu casa, ventilá, no existe el invierno, tenés que abrir, tenés que ventilar, te tenés que abrigar, pero el aire tiene que circular. Y si tenés la suerte, la posibilidad de poder acceder a estos dispositivos que seguramente se venden y se compran fácilmente, está bueno. Está bueno tenerlo en tu casa como para hacer una medición y sentirte que estás haciendo bien las cosas. Y por último, Martín, a ver, los sanatorios, los lugares públicos o de atención pública, puede ser un restaurante, un café, una heladería, lo que sea, los colegios deberían tener este dispositivo como un testigo de
de alarma, de alerta y decir, bueno, a ver, abrimos un poco más, sacamos a los chicos, los volvemos a ingresar, pero es muy importante que tengan ese sistema para saber que estamos bajando el riesgo de contagio. La última pregunta, Martín. Hay una .org en España que promueve que en los colegios haya estos sistemas de medición de CO2 con alarma. Perfecto. En España. Perfecto. Sí. Martín, la última. Y te agradezco, como te dije, muy claro como siempre. Se están hablando de 3 o 4 cepas, pero como que nomás preocupan, las más peligrosas, británica, la de Sudáfrica y la brasilera. ¿Es tan así para vos? Digamos, ¿es tan preocupante? Hay que alarmarse. El mundo científico está como muy preocupado en principio. ¿Es tan así esto? Mira, este tipo de virus es un virus ARN, que esto quiere decir que tiene una fotocopiadora. Entonces entra dentro de la célula porque no se replica fuera en la superficie ni en el aire, no. Se replica siempre dentro de nuestras células. Y cuando se replica tiene un sistema, como para que entiendan, de fotocopiadora que fotocopia las proteínas para hacer un nuevo virus. Y ahí cuando fotocopia, por ahí hace algún error y tiene que ver mucho, cuanto más contagios hay, más chances hay que fotocopie mal. Cuando fotocopia mal puede pasar dos cosas. Que fotocopie que sea un virus mucho más transmisible, no tan peligroso, que generalmente pasó eso en la humanidad, o que fotocopie y que sea un virus más peligroso y menos transmisible. Puede pasar cualquier cosa cuando fotocopia mal. Entonces, ¿qué tendría que hacer en el mundo, Aldo? Lo mismo que haces vos cuando tenés cucarachas en tu cocina. Cuando vos tenés cucarachas en tu cocina y vivís en un departamento, si vos tirás ray y la vecina no tira ray, se van a ir un rato, pero van a volver, vas a matar a la primera línea, a la segunda línea, pero las que están atrás van a crecer con resistencia a tu insecticida. ¿Ok? Bueno, más o menos para que entienda la gente, la forma de terminar con la pandemia sería que los países ricos, en vez de comprar 9 vacunas por persona, digan, vacunemos a todo el mundo este año y se acaba esto. Porque en la medida que Estados Unidos vacune al 100%, pero México no, o en la medida que Uruguay vacune al 100% y Argentina no, o Brasil sí, Chile no, el virus pasa la frontera, tarde o temprano. O sea, hagas lo que hagas, te va a llegar. Y cuando te llegue, quizás te llega con otra fotocopia, con otro genoma, con varios cambios, y esa vacuna no te va a hacer efecto. Y la que almacenaste en la heladera, por si acaso, no te va a hacer efecto. Como pasa con el virus de Sudáfrica y una vacuna que es la de AstraZeneca, que la sacaron de Sudáfrica porque no hace efecto. Importante, la mayoría de las vacunas parece que hace efecto a la mayoría de los cambios genéticos del virus. Pero ojo, porque el virus va a mutar 150 veces. O sea, vamos a seguir con esto y lo más probable es que si estamos todos vacunados, pase a ser un resfrío como mucho, una gripe suave, algo como es una gripe común. ¿Sí? Porque no te olvides que la gripe A en el 1900 mató gente, y una gripe habitualmente en el 99.9.9 no mata a la gente. Bueno, si estuviéramos todos vacunados, quizás este virus o se va o queda como una gripe suave. En la medida en que no, va a pasar esto. Si África no se vacuna, y bueno, dentro de 2 años va a venir la cepa africana. Va a cruzar la cepa africana. Muy Basta claro. con que uno la tenga para que todos la tengan. Muy claro, Martín. Te agradezco, ya no tenemos que ir, pero nada, me quedo con esos conceptos. Ventilación, fuerte ventilación, usar bien el tapabocas, el barbijo. Si podés comprarte este dispositivo de medición de dióxido de carbono para utilizarlo en tu casa, para saber que estás haciendo bien las cosas, compralo, que vale la pena. Y bueno, esperemos que podamos tener la posibilidad de este año tener vacunados a todos los adultos mayores, a la población de riesgo en general, y que el mundo tome la conciencia que vos decís, y que realmente no sean tan miserables algunos países que pueden tener la capacidad no solamente de vacunar a su población, sino de compartir recursos para que en definitiva se vacune todo el mundo y que realmente esta pandemia termine. Martín, te agradezco muchísimo como siempre. Aldo, gracias a vos, como siempre, un placer hablar con ustedes. Muchas gracias. Chao, Martín, gracias. Chao. Bueno, ayer escuchabas, compartía con nosotros Martín Lombardero, médico cardiólogo, especialista de imagen cardíaca en el Sanatorio de la Trinidad. Uno de los médicos que anticipó, como te lo mostramos, el año pasado, la vía de contagio por aerotransmisión, cuando la Organización Mundial de la Salud decía que no era importante. Pasado 3-4 meses, empezó a ser la principal vía de contagio. Nos hablaba también de la recirculación del aire, la importancia de los filtros, de los medidores. Bueno, hoy está demostrado que
Los aviones son medios seguros en principio por la capacidad que tienen de recircular el aire y de los filtros especiales que utilizan.